Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones, con Melina Lozada. Este es un podcast para sensibilizar sobre el tema del sexilio, educar en valores e invitar a la empatía. Si eres menor de 18 años, te sugerimos que lo escuches con tu padre, madre o representante para que te acompañen en el abordaje de este tema. Pero esto es solo una recomendación. Sexilio, término que surge de la combinación de las palabras sexo y exilio, y se refiere a la experiencia de la diáspora sexual cuando las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen o de residencia por sufrir rechazo, discriminación o estigmatización de otras orientaciones o identidades sexuales diferentes a la heterosexual. Soy Melina Lozada y me hace muy feliz el que podamos encontrarnos en este primer episodio de Historias de Sexilios, un podcast que da voz a los relatos de huidas, encuentros y reinvenciones de quienes se alejan de los prejuicios y buscan espacios seguros que les permitan ser quienes quieren ser sin importar su identidad u orientación sexual. Aquellos que desean ser libres, sin que nadie les juzgue por el simple hecho de decidir querer a quien les plazca. Hoy nos vamos a España, donde hasta el año 1979 los homosexuales estuvieron en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, antes Ley de Vagos y Maleantes, la cual permitía para castigarles o corregirles que se le aplicaran electroshocks, lobotomías, terapias de reconversión y que fueran enviados a la cárcel o desterrados durante el franquismo. Y es que desde el 15 de julio de 1954, la Ley de Vagos y Maleantes introdujo la figura del estado peligroso de homosexualidad, convirtiendo al homosexual en un peligro contaminante para la moral sexual colectiva, por lo que aunque no hubiera cometido delito, debía ser corregido o curado. Pero estamos en el 2024, y todo esto ha cambiado. De hecho, en el 2019, durante el Acto del Orgullo de nuestra diversidad, escuchamos la siguiente declaración de Pedro Sánchez, actual presidente español. Hoy quiero compartir con vosotros y con vosotras un convencimiento claro, y es que vamos a seguir avanzando. Y lo vamos a hacer por 3 razones. Y creo que además en las intervenciones tanto de Boti como de Jordi han quedado bien claras. La primera de ellas, porque las organizaciones LGTBI de todo tipo sois un entramado fuerte, sólido, muy activo, con capacidad reivindicativa, pero también movilizadora, y con una memoria muy reciente. En segundo lugar, porque el conjunto de la sociedad, como bien comentaba antes Boti, ya no entiende de discriminaciones por orientación sexual. Somos un país LGTBI friendly, uno de los grandes destinos de turismo internacional gay. La sociedad ha interiorizado esa normalidad y no va a ponerse nunca más del lado de los que os agreden. Y en tercer lugar, porque el Gobierno se va a mantener firme, porque no vamos a consentir ni las agresiones, ni las amenazas, ni los intentos de intimidación que campen por sus fueros. Nunca más, ni un paso atrás. Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones. Las opiniones expresadas por los invitados, invitadas o invitades son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast. En esta primera edición de Historias de Sexilios, nos vinimos a España, específicamente a Barcelona, a las instalaciones del Centro LGTBI, un espacio municipal de referencia sobre la diversidad sexual y de género, donde en diciembre de 2023 tuve la maravillosa oportunidad de participar en el taller Las Huellas del Sexilio, que trajo como consecuencia la creación de este podcast que pretende dar voz a quienes de una u otra manera hemos huido, nos hemos encontrado o reinventado luego de vivir un sexilio.
Por eso, con ese nunca más y ni un paso atrás mencionado por Pedro Sánchez, iniciamos esta historia de sexilio con Abel. Un hombre cisgénero, gay, casado con otro hombre cisgénero, gay, que viven juntos desde hace 4 años. Abel además es músico, productor audiovisual y hoy tenemos el gusto de conocer su historia de sexilio. Abel, bienvenido. ¿Qué tal, Melina? Muchas gracias. No, para mí fue un placer que estés acá. Un gusto total. El placer es mío. Gracias. Bueno, Abel, hoy vamos a permitirnos conocer tu historia. ¿Tú podrías contarnos un poco sobre tu historia personal y tu relación con el sexilio? Igual voy a Eso es un poco el discurso un poco desorganizado. No pasa nada. Me vas a ayudar a poner un poco de orden. Por eso, a raíz de que tú y yo nos conociéramos aquí en el taller que hicimos del sexilio, sí, en el centro LGBTI de Barcelona, claro, yo es un tema que me interesa especialmente, sobre todo también porque con mi pareja, con mi marido, los dos vivimos una situación un poco parecida. O sea, los dos nacimos en un entorno rural muy pequeño. O sea, yo soy nacido en un pueblo de 150 habitantes, wow, del interior de Lérida, y yo soy nacido en el año 81. O sea, tengo 42 años. Y las cosas son muy distintas de cómo se pueden vivir ahora. Estamos en el 2024, estábamos escuchando Pedro Sánchez, yo mismo soy un hombre casado, y en el momento en el que yo igual en mi adolescencia o mi preadolescencia en el pueblo tenía 15, 16 años, nada es lo que es ahora, ¿no? Es cierto que yo no viví un sexilio como tal, entendido como que yo me fui de mi pueblo por motivos de discriminación. No fue así. O sea, yo en realidad sí es cierto que yo viví el armario dentro de mi pueblo, pero por motivos profesionales de mis padres, a los 15, 16 años nos fuimos de mi pueblo a Terrassa, que es una ciudad relativamente cerca para las personas que nos escuchen y que no sepan. Es una ciudad que está aproximadamente a media hora de Barcelona, es una ciudad grande, es una ciudad abierta. Pero claro, también yo cuando me fui a esa ciudad, igual si tenía 15, 16 años, era el 96, 97. Entonces, de alguna manera, si yo no me hubiera ido por los motivos que mi familia tuvo que irse, por los motivos profesionales, seguramente me hubiera ido, porque había algo en mi cuerpo, había unas necesidades que seguramente en el pueblo donde residía, no las hubiera encontrado, ¿no? Porque es adolescencia. Entonces, ese descubrimiento, esas ganas, esa cosa que sucede, ¿no? No las hubiera encontrado, y de algún modo tenía dos opciones: o encerrarme, ¿no? Y igual, si no me hubiera movido del pueblo, yo sería un hombre teniendo una vida heteronormativa, posiblemente. O sea, gracias de algún modo a que mi familia se fue, tuve la oportunidad en Terrassa de encontrar un grupo de gente que me ayudó a descubrirme y a saber un poco lo que era la comunidad gay y lésbica, porque en ese momento igual ni la terminología queer, sí, ni había bisexual, menos igual sí, exacto. Me ofrecía Barcelona, porque Terrassa en ese entonces poca cosa había. Entonces yo abrí un camino aquí en Terrassa y en Barcelona, en el que de algún modo me fui alejando de mi pueblo, porque yo empecé a encontrar mi red social de amigos, claro, que me presentó lo que era la comunidad en los años 2000 de aquí Barcelona, que hay cosas que no han cambiado tanto. Teníamos como 20 años, porque somos de casi de la misma edad. Exacto, sí, yo tenía unos 20 años en ese entonces. Y esos primeros descubrimientos también llevan esas grandes inseguridades, ¿no? La información que había en ese entonces no es la información que hay ahora. Este centro no estaba. O sea, yo creo recordar que había el Casal Lambda, que todavía hasta ahora, todavía creo. Existe, sí, y hacen actividades. Sí, también. Exacto, pero no fui tampoco ahí a llamar puertas. La información que podía tener es lo que me podían contar
mis nuevos amigos, la gente que me abrió esa oportunidad y la información que yo podía encontrar, que no había Google tampoco. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa había una enciclopedia. Ah, sí, en la casa de muchos para esa época. La gran enciclopedia catalana de la lengua. Que si buscabas terminologías concretas, era ¡qué drama! Porque no sé de qué año se podía haber editado esa enciclopedia, pero ponía la terminología de enfermedad. Entonces, como si lo juntas todo, era como wow, qué años, ¿no? Sí. Qué años duros también para uno, para poder trabajarse, para poder descubrirse con esas herramientas, esas pocas herramientas que tenías, ¿no? Entonces yo con todo esto, igual cierro paréntesis. No, pero está buena la contextualización, está maravillosa, sí. Porque muchas personas que nos estarán escuchando, sí, serán de distintas edades, no solamente serán millennials, a lo mejor centennials, a lo mejor sí, generación Z, y por qué no hasta baby boomers, ¿no? Sí, y lo importante es como que ellos también sientan en carne propia eso que se vivió Abel, sí. Porque fíjate que tú no dijiste que recibiste como que ningún tipo de discriminación, de señalamiento en tu pueblo de origen, y que después tu descubrimiento se dio ya en Terrassa y más acá en Barcelona. Y aún cuando ya ese descubrimiento se da, ¿sentiste algún tipo de señalamiento en ese camino de redescubrimiento? Yo creo que igual lo que me pasó más es que yo mismo me generé. Por ejemplo, yo me bloqueé ir a mi pueblo, pero lo hice yo conmigo mismo. O sea, de algún modo yo me señalé y me culpabilicé y pensé, es que en el pueblo me van a señalar. O yo mismo protegí como mi familia del miedo, del estigma, ¿sabes? ¿Querías evitar el señalamiento entonces? Totalmente, o sea, yo lo que hice es que a raíz del descubrimiento que yo tuve en Terrassa y la oportunidad que tuve en Terrassa y en Barcelona, aproveché como esa oportunidad para dejar de ir al pueblo, que era como lo que igual más me gustaba a mí, porque era mi tierra, tenía mis abuelos, mis padres vivían ahí, mis amigos de la infancia, pero para mí era primordial y prioritario eso otro, porque yo era adolescente. Y yo lo que necesitaba era investigar, era saber, era conocer si eso que yo creía que me pasaba, era cierto. Yo necesitaba vivirlo en mi cuerpo, en mis carnes, ¿no? O sea, la primera vez que yo besé a un hombre, yo no había besado nunca a un hombre. Ajá. Si yo besé a un hombre que tenía 19 años o 20 años, supongo que placer, pero a la vez miedo, porque yo me acuerdo que a la mañana siguiente tenía un montón de dudas. O sea, el que fue mi primer amigo del colectivo aquí, el que me ayudó a descubrir, a investigar, y que igual era tan torpe como yo, pero bueno, qué bien tener ser dos torpes, porque por lo menos te ríes y sabes que no estás solo en esa torpeza, solito, claro, en ese camino de dudas, ¿no? Pero yo me acuerdo que después de la primera noche de haber tenido besos y sexo con un hombre, con otro hombre, estaba en un mar de dudas, pero dudas que tenían que ver, claro, porque soy del 80, claro, y eso tiene unas consecuencias, quiero decir, porque al final tener sexo con ese chico a mí me generaba ¿haber pillado SIDA? De esa falta de información, claro, pero por eso, porque es que estamos hablando que los que nacimos en el 80 y venimos de familias que igual no nos educaron, escuelas que no nos educaron, que no nos dieron información, no quiero señalar a nadie, pero al final es la falta de información lo que te provoca es vivir dentro de ese estigma. Entonces para mí eran todo dudas, para mí era como y además la cultura, vete a saber lo que en mi cabeza estaba pasando en ese momento, ¿no? El haber estado con un hombre una noche. Sí. Qué impresionante, porque a todas estas, entonces tú te autosexiliaste. Claro. Sí. En ese momento fue el descubrimiento, el decir, vale, sí, eso me gusta, eso es lo que soy, pero a la vez no puedo ir al pueblo
porque primero en el pueblo yo no tengo eso. Se van a dar cuenta, me van a reconocer, mi familia lo va a saber, o le van a decir, le van a comentar, no se van a sentir cómodos. Exacto. O sea, las típicas preguntas que nosotros nos hacemos. Exacto. Que si te pones a pensar, ¿un hetero se las hace? No, obvio, no se lo tienen que hacer. El camino el camino que han tenido que vivir, habrán tenido sus cosas ahí y se habrán tenido que trabajar sus problemas, sus historias y cada uno con sus líos. Claro, hay una cosa que entiendo que es eso, que el hombre o la mujer heterosexual no ha tenido que hacerse unas preguntas que nosotros sí nos las hemos tenido que hacer. Te digo el porqué. Sí. Nosotros con Historias de Sexilio lo que perseguimos es educar e informar. Educar e informar. No solamente a las personas que están dentro del colectivo, que sabemos que podemos empatizar, sino educar e informar a aquellas personas que no están dentro de nuestro colectivo y que a veces no nos comprenden o que les cuesta. Entonces, hacer que se pongan un ratito en nuestra piel, que se vivan nuestra experiencia, consideramos que es un hecho movilizador. Pero bueno, cuéntame de Barcelona. Ya cuando te descubriste y dijiste, sí, esto es lo que me hace a mí vibrar, esto es lo que a mí me gusta, ¿qué te dio Barcelona? Como lugar, como entorno. Yo creo que Barcelona fue una oportunidad porque aquí había locales, personas, información donde me permitía llegar, me permitía saber, pero a la vez fue una cápsula. ¿Por qué? Porque lo que hacía que Barcelona era para mí un lugar de protección, de autoconocimiento, pero para mí fue la cápsula de protección que pero a la vez era una burbuja. Porque esa zona de confort donde yo había encontrado como mi sitio, a mí me hizo, este es el sexilio que yo viví, me impidió el poder participar, poder vivir mi pueblo, donde yo me había criado durante tantos años y que cuando yo tuve que irme, a mí me generó una gran frustración tenerme que ir del pueblo, porque a la vez que yo te estaba contando, yo sabía que me tenía que ir, a la vez a mí el descubrimiento de mi sexualidad y de mi nuevo entorno social que me aportaba Barcelona, me generó esta cosa de no poder disfrutar de lo que a mí me daba el pueblo. Pero me lo hice yo mismo. A igual, no sé, el hecho de poder disfrutar de este abrirme, de este autoconocimiento, que tú me has hecho referencia antes. Igual si yo iba al pueblo y me abría como me estaba abriendo en Barcelona, a igual tenía miedo de sentirme señalado, ¿sabes? El poder ir ahí, poder volver a la tierra. Los fines de semana, cuando yo dejaba de estudiar o cuando ya empezaba a trabajar, yo prefería quedarme aquí, porque era mi zona de confort. Y después tuviste la posibilidad de volver. Volver siendo quien eres, sintiéndote orgulloso de la identidad y de la orientación sexual que tienes, ¿o nunca más volviste? Sí, yo volví, pero volví en el momento en el que mi entorno próximo supo cosas. O sea, hasta que yo no... Igual salí del armario en mi casa o salí del armario en el entorno social más próximo de mi pueblo, no volví tranquilo. O sea, yo cuando se lo comenté a mis padres, porque yo tuve, creo que fue mi primer novio, mis padres me hicieron una pequeña trampa. Ah, sí, ¿por qué? Bueno, porque mis padres de repente se dieron cuenta de que yo dejaba de subir al pueblo, de que yo me relacionaba en un entorno en Terrassa y Barcelona que ellos no conocían. Entonces una vez ellos cuando llegaron del pueblo, yo estaba en el piso, esto te va a gustar. Ah, sí. Cuéntanos. Yo estaba en casa, claro, yo además piensa que los fines de semana yo estaba solo en mi piso, lo cual eso era maravilloso. O sea, ¿quién con 20 años se queda un fin de semana entero en casa sin que estén tus padres, ni esté tu hermano? Qué maravilla, ni esté nadie? el sueño de todos. Exacto, el sueño de todas y de todas.
Mis padres volvieron antes de lo que normalmente llegaban y yo me había discutido con mi primer novio. Entonces yo estaba, no sé incluso si lo habíamos dejado, no me acuerdo, pero fue un drama, estaba como, había llorado. Entonces llegaron mis padres a casa. Y me acuerdo, bueno, pues que aprovecharon como el momento que me vieron así en ese estado como para decirme, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, no? Y entonces me preguntaron porque estaban preocupados por si me drogaba o por si, bueno, pues claro, pues la preocupación de unos padres, ¿no? Con su hijo adolescente. Entonces me acuerdo que mi padre y mi madre se sentaron delante, estaba en el sofá y eso me preguntaron los dos. Abel, ¿qué te drogas? Yo, no. Abel, ¿qué tal? Yo, no. Y de repente mi madre suelta ¿qué eres de la acera de enfrente? De la acera de enfrente. Y ella ya lo sabía. Siempre lo supo. Bueno, yo le dije que sí. Ellos me dijeron, pero no pasa nada. No pasa nada. Qué bellos. Sí, porque nosotros esto ya lo habíamos intuido, ya lo habíamos hablado con tu padre. Claro, pero esto fue un poco tramposo porque así fue el primer día. Pero esto luego tiene unas digestiones. ¿Sabes? Una cosa es el hoy y cuando te vas a dormir y empieza un nuevo día y te vuelves a replantear lo que ha pasado, ahí vienen los fantasmas, ¿no? Los míos, los de mis padres. Es volver a mirarles a los ojos. Tu hermano en casa, se lo han contado, mis padres se lo contaron a mi hermano. Y mi hermano no me ayudó bastante, la verdad es que fue... ¿Mayor o menor tu hermano? Mayor que yo. Pero ahí hubo un antes y un después también, porque mis padres lo que hicieron era proteger a mis abuelos, que son los que estaban en el pueblo. Ellos me pidieron que no se lo dijera a mis abuelos, cuando yo creo que si se lo hubiera comentado a mi abuela era una mujer súper moderna, leía la revista Hola todas las semanas, estaba al caso de todo lo que pasaba en el mundo de la farándula y del artisteo. Y yo estoy seguro que mi abuela me hubiera dicho, no pasa nada, chico. Mi abuelo, igual no tanto. Pero sí ellos quisieron proteger a mis abuelos y el entorno social más próximo del pueblo. Supongo que por eso, ¿no? Por no sentirse juzgados, señalados. Y qué gran problema los padres. En el sentido de igual yo, de algún modo, con los años sí los he ayudado, pero qué poca información reciben los padres, qué poca oportunidad y qué putada que nuestros padres también tienen que salir del armario. Y yo esto nunca me lo había planteado. Mira qué interesante ese tema que acabas de traer a colación. Porque es cierto, porque al final nuestros padres tienen también una cosa que es el compartir, ¿no? Cuando tienes un hijo heterosexual que se va a casar, las madres orgullosas van y lo cuentan. Pero cuando tienes una hija lesbiana, cuando tienes un hijo homosexual o trans, igual se usa otra terminología. Se dice tiene un amigo, tiene muchos amigos. Tiene una amiga, sí, la amiga. Y yo esto con mis padres lo he tenido que hablar. Porque alguna vez a mi madre le he dicho, no, es que no es mi amigo. Es que es mi novio. No, es que es mi marido. Es que... Pero claro, es que forma parte del proceso de mis padres. Y mis padres han tenido que salir del armario también. Se han tenido que exponer al pueblo, al que dirán, a lo que... ¿No? Yo creo que se han tenido que exponer es al irrespeto. Porque todo gira en cuanto a la falta de valores. Si superponemos el valor del respeto por encima de cualquier cosa, nadie tendría que hacernos ningún tipo de señalamiento, nadie tendría que juzgarnos. O sea, todo es por la falta de respeto y producto también del desconocimiento y de los temores de los demás, ¿no? Sí. Pero qué interesante todo esto. Entonces... Perdón, sí. No, adelante, saliste del armario y tus padres, en consecuencia, también tendrían que haber salido del suyo. Sí, lo que no sé si ellos terminaron de salir del todo. ¿Todavía están allí o no, en aquel momento? No, en ese momento. O sea, sí que ha habido una cosa, y es que mi pueblo, este exilio que yo generé con mi pueblo, ha sido casi gracioso lo que ha sucedido. Y es que de repente, en mi pueblo, un pueblo que sigue siendo igual de pequeño que antes. O sea, las mismas 125 personas. Sí, 125, 140, 150 personas. El pueblo no se ha hecho más grande de lo que es. Pero ha sido un pueblo
que casi sin querer se ha convertido en centro LGBTI. O sea, yo de repente un día aparezco en mi pueblo y mi hermano tiene como de íntimos amigos una pareja homosexual, casados, con 2 hijas. No, que se han comprado una casa. O sea, en este tiempo en el que yo me exilié de mi pueblo, en mi pueblo han pasado una serie de cosas. Y es que hay como una comunidad marica y lésbica brutal, con hijos, padres homosexuales y mujeres lesbianas que se han comprado casas y que han adoptado hijos y que se encuentran los fines de semana y que hacen barbacoas y que se han juntado con la gente del pueblo. Y de repente yo me lo he encontrado ahí como en la cara y es como, ¿pero qué ha estado pasando en ese pueblo mientras yo estaba afuera? Pero ¿y cómo te has sentido? Como que, o sea, como feliz porque se ha dado esa apertura de mente o un poco porque yo me tuve que perder esto. Claro, es cierto que a mí me pasó esto en el año antes de los 2000 y esto sucedió igual entre los 2010 y los 2020. O sea, ha sido todo más reciente, relativamente reciente. Pero ha sido genuino y genial que haya sucedido esto, de que de repente haya esa comunidad tan abierta, pero a la vez, que esto lo descubrí el año pasado. Por ejemplo, ahora hago otro paréntesis, ¿eh? Hay una cosa que es que sí que ha pasado en los pueblos y es que yo entiendo que hay menos hostilidad que en las ciudades. O sea, es raro, corrígeme si es que tú tienes esta información, de que cuando se ha dicho de que ha habido alguna discriminación o violencia, hostilidad contra la comunidad LGTBI, siempre se ha oído más en las ciudades, en las grandes ciudades. Es muy raro que hayamos oído casos de que en un pueblo pequeño ha habido situaciones en las que se ha agredido, en las que, o igual sí que suceden, pero no tanta llega difusión, tanto la información. Puede ser. Igual recuerda que los pueblos son entornos más pequeños, como hermanados, y lo que pasa en el pueblo a veces se queda en el pueblo. Pero creo que hay libros, incluso de acá, que hablan sobre la homosexualidad en la España interior, en la España rural. No sé qué tan recientes puedan ser, pero ese es un dato que lo voy a traer para el próximo episodio. Y puede ser eso. A lo mejor en tu caso, pues bueno, lo ves de otra manera, porque no te lo viviste. Sí. Pero... Claro, yo en mi pueblo igual de pequeño, yo creo que también hay varios factores aquí. Yo sí, de algún modo, hubo el o la típica amigo, amiga, compañero, compañera, que te dice maricón, mariquita, que te señala. ¿Sí lo hubo? Sí, lo hubo. Claro que lo hubo, porque al final cuando era chico, yo creo que vivía el como era, de una forma natural, espontánea, sin ningún juicio, ni sin ninguna filtración. O sea, yo por ejemplo soy un hombre gay, pero tengo poca pluma. Pluma entendida como... no eres tan afeminado, sí, no eres tan femenino. Exacto. Entonces, esto de algún modo, yo creo que me ha ayudado en cuanto a que he sufrido menos. ¿Crees que los hombres homosexuales que sean más femeninos... Totalmente. Lo ven... O sea, lo tienen peor, ¿no? Sí, seguramente lo sufren más. Y yo a veces me he preguntado si yo igual desde pequeño hasta ahora, yo me he llegado a generar una especie de protección. O sea, si yo en algún momento de mi vida, a los 13 o a los 14 o a los 15, respecto a cómo yo era de niño, porque yo veo fotos de cuando era niño. ¿Y cómo te ves? ¿Como más femenino? Sí, más delicado? Absolutamente. O sea, yo veo fotos que de repente es como, wow, yo era mucho más femenino de lo que soy ahora. O sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué me hice yo? Que me generé como otra burbuja, igual de protección. ¿Pero crees que habría esto. sido algo inconsciente? O consciente, no lo sé. Y no lo recuerdas. No lo sé. Bueno, una arista también Pero, interesante allí para... Sí. ¿no? Para comentar. Por ejemplo, en realidad, yo por ejemplo pienso qué referentes yo tenía cuando era pequeño joven, preadolescente, de lo que en la televisión, ¿no? Porque era lo más cercano que podíamos tener en cuanto a la información, ¿sí? Sí.
Mis referentes en el año 94-95, y supongo que de los de la mayoría que en España nacieron en el año 81, de hombres gays y que hubieran salido del armario y que lo expusieran públicamente, había Boris Izaguirre, venezolano, sí. Jesús Vázquez y poco más. O sea, si yo, como niño, mi referente tenía que ser Boris Izaguirre, yo no quería ser Boris Izaguirre. Claro. Aunque Boris Izaguirre ha ayudado a la comunidad a lo que no está escrito. Pero para mí, yo no quería que fuera mi referente. Bueno, tu referente en cuanto a la orientación y la identidad de género, ¿no? Identidad de género. Porque Boris es un tipo súper inteligente, escritor de novelas. Totalmente, y por eso te decía, o sea, claro. Boris Izaguirre lo que ha aportado a la comunidad es una auténtica barbaridad. Sí, pero como referente al que yo decir es el hombre gay que yo tengo como referencia, no. Yo no quiero ser Boris. Sí, ahora tenemos la suerte de que, además, en esos años parecía que te tenías que dedicar al mundo del espectáculo. Si eras gay. Sí, o la moda, o el espectáculo, o la peluquería. O sea, no como que si tu orientación sexual va a definir que tú no puedes hacer otro tipo de actividades. Totalmente. Esto es lo que yo en mi época, en mi juventud, era igual una de las cosas que me preocupaba más. Yo no conocía un profesor, un abogado, da igual, no es necesario que sean profesiones de reconocidas, puede ser también exacto. Una formación profesional. Sí. ¿No? Pero, a ver, yo te pregunto algo con respecto ya a más cómo enfrentaste tú ese proceso de autosexilio. O sea, tú decides venirte a Barcelona, vivir en tu burbuja, como ya lo has dicho, y ahora posiblemente generarte una segunda burbuja con el tema de tu virilidad mostrada visible para que no se dieran cuenta pues que eras homosexual. Pero en algún momento de ese camino, ¿llegaste a tener algún señalamiento o nunca? En el momento en el que yo empecé ya había hablado con mis padres, con el círculo más cercano, en el pueblo se empezó a hablar. Ahí empezó otro sexilio. Porque yo ya sabía que en el pueblo se sabía. Entonces, cuando tú sabes que ya se sabe y tú en ti mismo aceptas que eso es cierto, yo si iba al pueblo me exponía, me tenía que exponer, ¿no? Entonces ahí hubo otro sexilio. Y yo creo que fue un sexilio grande, desde los 20, 25, 26, igual hasta los 30 y algo. Largos. Imagínate, o sea, el poder que tiene el grupo social que te rodea, ¿no? Esto un poco para que quien nos escucha también se ponga en nuestro lugar, o sea, cómo nosotros tenemos que dejar cosas que nos gustan, gente que queremos, espacios que son nuestros, por así decirlo, porque vienes de allí, ese es tu pueblo, y tienes que desarraigarte para no hacer sentir mal a los demás. Totalmente. Bueno, lo que pasa es que aquí hay la gestión personal de cada uno hasta que tú haces las paces contigo mismo, haces las paces con tu pueblo y tomas una decisión. Yo esta decisión la empecé a tomar. Hubo un momento en el que yo subía a mis parejas a casa, subí mis parejas al pueblo y hacía una vida normal, como todos. Si tenía que besarle, le besaba. Si bajábamos a tomar una cerveza, tomábamos una cerveza, y se la presentaba a la comunidad, pues presentaba a mi pareja a la comunidad. ¿Y hubo aceptación? Sí, la hubo. ¿Y hubo respeto? Lo hubo, totalmente. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Incluso el año pasado, bueno, ahora están pasando más cosas. O sea, me estoy planteando incluso en algún momento y me estoy arreglando una casa en el pueblo. O sea, es que hay que hacer las paces, pero las paces y la gestión de cada uno llegan en el momento en el que tiene que llegar. A mí igual me han llegado 24 años más tarde. Pero
esto es lo que me ha pasado a mí. Igual a alguien le llegará 40 años, no le llegará o le llegará antes. Pero forma parte del proceso. Me estoy acordando de una cosa. A ver, cuéntalo que todo. Me encantan tus anécdotas y tus paréntesis. Yo creo que van a ayudar, porque ¿sabes qué te decía de la comunidad grande que había en el pueblo? Sí. De LGTBI friendly, sí. Que la hay. El año pasado con mi marido nos fuimos a las fiestas de mi pueblo, que yo creo que hacía que no iba a las fiestas de mi pueblo por consecuencia, yo creo que por motivos laborales. Ajá. Y también igual por parte del sexilio, ¿eh? Pero el año pasado fuimos a las fiestas y vimos y participamos de las fiestas junto a toda la comunidad que hay, la heterosexual y la LGTBI friendly, y nos dimos cuenta que es como qué fuerte que el entorno social del pueblo también sepa que todas las parejas que hay LGTBI, que todo el mundo lo sabe, pero me di cuenta de las parejas que no bailaban entre ellos ni entre ellas. O sea, el hombre-hombre o la mujer-mujer que hay en el pueblo y que todo el mundo que saben que son pareja, se privaron de ese gusto. Se privaron de bailar. Sí que bailaban con las amigas de los amigos, pero entre ellos no bailaron. ¿Y tú qué crees a que se pudo haber debido esa situación? Bueno, la exposición, ¿no? O que no estamos acostumbrados. No, bueno, es que de hecho yo bailé con mi marido. Y estaban mis padres. Las fiestas de los pueblos son que ponen las sillas todas alrededor de las plazas de los pueblos, donde las parejas bailan, y entonces están los que están sentados mirando que no bailan, que hablan o no hablan, pero esto es como son las fiestas de los pueblos. Sí. Y es raro, ¿eh? Porque yo con mi marido bailo un montón en casa y en Barcelona y en las fiestas, pero en mi pueblo yo no había bailado nunca con un hombre. ¿Y cómo te sentiste? Nos encantó. ¿No crees que allí estuvo también una de tus reconciliaciones con tu pueblo? Obvio que las hubo. Pero también me di cuenta de la exposición, porque estaban mis padres ahí. Y fue como, bueno, señores, yo he venido aquí, sí, a hacer las paces. Pero como se debe. Sí. Y además esto lo compartimos con Luke, con mi marido, y le dije, es muy fuerte lo que hemos hecho, ¿eh? También. Pero no sin premeditación, sino que fue algo espontáneo. Bajamos las fiestas y tocaba un paso doble, pues chico, ¿por qué voy a sacarte a bailar a ti? Bailas hasta paso doble. Sí puedo bailar contigo, con mi marido, ¿no? Claro, si es tu pareja. O sea, es que sí, hubo una reconciliación y está en proceso que siga esta reconciliación. Pero es que en la medida también que vayamos normalizando esos hechos cotidianos, estamos ayudando a que el otro también se vaya educando y nos vaya entendiendo y nos respete. Entonces, bravo por vosotros, por ti, por tu pareja, qué bueno. Sí, no. Pero es un proceso, ¿eh? O sea, en realidad, es que yo creo que lo importante es que cada uno, primero, que se respete a uno mismo, la gestión personal, el no culpabilizarse de nada, el no autoexigirse y el darse el tiempo que cada uno necesite. Porque a veces sí que pensamos que el entorno social puede ser muy cómodo, ¿no? De que tú puedas tener una familia abierta, una familia que te acompañe, unos amigos que te acompañen, pero hay ese proceso personal de cada uno que tiene que pasarlo cada uno y que tiene que respetarse uno mismo del tiempo que necesite para tomar las decisiones oportunas, ¿no? A veces es como, no, qué bien ahora, ¿no? Decimos que el 2024, el que ha nacido en los 2000, cuidado. O el haber nacido incluso en Barcelona ciudad. Barcelona ciudad es muy grande. Y las familias en cada casa se cuecen habas. Y en cada barrio que vamos de Barcelona, o sea, nosotros vivimos en Horta. Horta está a 8 kilómetros del centro de Barcelona. Y al lado hay Vila Piscina, y al lado hay Vall d'Hebron y Mundet y Penitents. Y la Barcelona de la Horta no es la Barcelona de l'Eixample. Por ejemplo. ¿No? Quiere decir que al final, donde vivas, donde hayas nacido y el entorno social en el que te crezcas y te relaciones, van a marcar también cómo tú seas y las decisiones que tomarás, ¿no?
Mira, y qué bien, porque justo mi pregunta era, ¿no? Como, ¿qué consejos o palabras le darías a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares a la tuya? Y has dado con unos tips y con unas claves esenciales, como que cada quien respete su momento, ¿no? Es que yo creo que que va unido a lo que te acabo de decir, sobre todo la autoexigencia que nos ponemos, que vaya con el respeto y que vaya con esta gestión del tiempo y de lo que cada uno necesite. El entorno social, sobre todo la comunidad que uno haga, el que uno hace, ¿no? El grupo, sí. La elección del grupo es lo más importante. Pero luego también no quedarse con, o sea, una vez tienes el grupo fuerte, es lo que a mí lo que me ha funcionado, ¿eh? Un entorno social fuerte me ha ido muy bien, pero luego también me ha ayudado el normalizar. Yo en Horta hago una vida con mi marido, bonita, de barrio, vamos cogidos de la mano, vamos al bar a cenar, nos damos unos besitos maravillosos. Y hemos tenido la suerte de que en Horta no nos ha pasado nada. Sí nos ha pasado en otros barrios, que nos han... por ejemplo, una vez fuimos al barrio de al lado, hay un restaurante que nos gusta mucho ir, y mientras estábamos yendo cogidos de la mano, pues sí, nos dijeron maricones. Y fue como... Bueno, en ese momento decidimos no corregir, no mostrar violencia, sino bueno, nos giramos, nos miramos a esa persona que nos atacó y seguimos nuestro camino. Pero esto nos puede pasar en ese barrio, nos puede pasar en el centro, nos puede pasar en cualquier lado. ¿Y cómo crees tú que deberíamos reaccionar? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que depende del día en el que estás. Un poco del ánimo, depende. Sí, porque la política hay que hacerla diario. Exactamente. El tema es qué ganas tienes, qué ganas tengo, ¿no? ¿Qué ganas tienes en ese día, en ese momento? ¿Tengo ganas de hacer política? ¿O es como qué situación te encuentras? ¿Qué persona tienes delante también? Porque hay veces que dices, ¿puedo salir mal de aquí? ¿No? Porque sí. Eso puede desarrollarse. Y fíjate que lo piensas. Tú siendo hombre en una sociedad que es heteronormativa, más allá de tu orientación sexual, o sea, eres hombre, tal vez estás como más resguardado y más seguro. Que imagínate nosotras, Totalmente. Las mujeres. Totalmente. Con el miedo en el que andamos, ¿no? Si alguien viene y nos grita lesbianas, o sea, Totalmente. no podemos ni siquiera decir nada porque no sabemos cómo van a reaccionar contra nosotras. Pero, bueno, más allá de eso, ¿tú crees que hay cambios necesarios en cuanto a las políticas que están orientadas a velar por los derechos de la colectividad LGTBIQ+, que sean necesarios, cambios que hagan falta realizarse? ¿O crees que ya todo está bien, así como está? No, la cosa está, yo creo, que vamos a peor. ¿Por qué? Hay una cosa... Nos pasa de que hemos generado esta comodidad en entornos sociales. Nos movemos en entornos de seguridad. Nos pasa a todos. El colectivo, sobre todo, casi hemos generado estas endogamias para sentirnos seguros. Sí. Pero hay una falta, sobre todo, el problema es llegar a las casas. El problema es llegar a las casas. La educación que una persona recibe en su casa, de su padre y de su madre, eso es muy difícil de entrar. Pero sí hay una vía, que es la educacional, que es cuando esa persona se va al colegio, al instituto, a la escuela. La educación y lo que se pueda llegar, la información que pueda llegar a través de las profesoras y de los profesores y de los tutores es básica, porque ahí puede llegar la información que no llega por la vía de la casa, de la privacidad, que ahí solo puede llegar a través de redes sociales o de medios de comunicación. Sí. Pero sobre todo la escuela. O sea, yo creo que lo que hace falta en el sistema educativo
Claro, hay una parte de información que seguramente no sabré, porque no trabajo en el sector de la docencia, por lo menos de la reglada. Pero sí que la campaña educacional tendría que ser fuerte en este sentido, ¿no? A que llegue la información de la comunidad, a las referencias. O sea, yo sí que tengo, por ejemplo, varios amigos que son de la comunidad LGTBI y que alguno de ellos me decía, es que yo el día que me presento no sé si presentarme como hombre gay. Porque es el profesor y él decía, ¿pero qué hago? ¿Lo tengo que decir que yo soy un hombre casado o no lo digo? ¿Cómo genera que... Bueno, es su situación personal, ¿no? ¿Cómo los alumnos se lo van a tomar? Porque yo los voy a aguantar igual durante un año. ¿En qué posición me pone a mí como profesor? ¿Sabes? El exponerse, ¿no? Pero yo creo que ahí, más allá de la necesidad personal de esa persona, son, bueno, todo lo que se puede aportar a nivel educativo es bueno. Lo ves más desde la parte educativa, de la parte formativa. Muy bien. Y ahora, en aras de esa reconciliación que estás teniendo para con tu pueblo, ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿Cuáles son esas esperanzas y esos sueños ahora que estás planificando esa reconciliación? Pues mira, si todo va bien y el futuro será más cercano que lejano, yo me veo, ojalá sea en mi pueblo, porque está en proyecto arreglarnos una casita en mi pueblo, incluso un proyecto personal de hace muchos años. Si nuestras profesiones lo permiten, me encantaría irme a vivir ahí, con mi marido, con nuestro perrito y nuestras gallinas. Esto creo que sería maravilloso. Lo que me da un poco más apuro es la red, es la comunidad, es generar comunidad. Hemos generado tantas endogamias o nos han hecho creer tanto ahora de que los futuros están en las ciudades y que lo maravilloso está en la ciudad, que lo que tenemos que construir entre todas es esta red grande de comunidad, que los que vivimos, los que hemos vivido y los que nos iremos a vivir en los pueblos, es generar esta red grande entre todas y entre todos y entre todes, de que sumemos, de que montemos conferencias, talleres, actividades, festivales, donde sepamos dónde estamos todos, que levantemos la mano, que digamos, pues, aquí yo estamos, estoy aquí. Somos visibles. Sí, exacto, que nos hagamos visibles. O sea, a mí lo que me da más miedo de ir es no tener esta red próxima, íntima, y sentirte donde solo. compartir. Y sentirte solo al final, ¿no? Porque, o sea, Sí, obvio. Van a ser Sí. especiales porque van a estar ustedes solitos allí. Totalmente. Mira, ojalá que se pueda generar esa red. De hecho, yo recuerdo que el grupo Posidonia nos comentó en aquella actividad que realizamos que estaba un proyecto que era llevar a trabajadores de la colectividad a las zonas rurales para trabajar el campo. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, que se instalen y que se puedan generar estas redes. Entonces, o sea, yo te veo a ti como muy enmarcado en ese proyecto. Sí, no, la verdad es que me encantaría hacerlo. Y ya hay una cosa que cuando digo, no, es que tenemos que organizarnos y hay que... Si yo voy ahí, o sea, no me voy a quedar como esperando a que se generen cosas, a que pasen Vas a activar. cosas. Sí. O sea, lo mismo que pienso en la política local. O sea, yo la política es una cosa que me interesa relativamente poco, pero la política local y el activismo local yo creo que son la base y el fundamento de las nuevas oportunidades y de que se genere este movimiento, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo votaría por ti, a ver. Adel for President. Mira, finalmente, ¿no? Sí. ¿Qué recomendación literaria, artística o cultural podrías darle a quien nos escucha? Y musicalmente, porque tú eres un hombre de música. Musicalmente,
Yo soy un hombre de música. No voy a hacer publicidad de... Si quieres lo puedes hacer. Mira, yo he sido durante muchos años seguidor de... Es fuerte esto, ¿eh? Yo seguí durante muchos años y todavía sigo a Alaska. ¡Wow! A Fangoria, de hecho, en mi etapa adolescente. Yo todavía en la habitación del piso de mis padres. ¿Tienes tus pósters? Toda la pared empapelada con fotos de Fangoria. Para mí fue una de las referentes que tuve en mi época de adolescente. Y ahora lo bueno es que hay una qué suerte de la cantidad de artistas, de gente que trabaja. Hay una comunidad muy grande. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, que estuve esta semana de concierto con ellos, que son las Bajas Pasiones. Bajas Pasiones. Las Bajas Pasiones. Las Bajas Pasiones son... Sí, dentro de la comunidad LGTBI friendly están ubicados aquí en Barcelona, aunque uno de ellos es de Murcia, estuvo viviendo en Madrid durante muchos años, pero ellos pisan fuerte dentro de la movida, de la movida un poco más alternativa en Barcelona. Pues es una recomendación musical que os hago, y si queréis escuchar el tipo de música que hago yo, mi grupo se llama Baratu, con V, Baratu, y con diéresis a la U, y con mi compañero Sebastián García Ferro, que nos gusta hacer canciones románticas, hablan del amor y del desamor, petardas, y con sonidos, pues sí, parecidos a los inicios de Fangoria, Joy Crepúsculo, bueno, electrotecno, así oscurillo. Bueno, pero tienes que recomendar ahí, aprovechaste la publicidad completa. Electrocardiodrama. Que lo busquen porque está buenísimo ese video. Lo has escuchado, ¿eh? Oh, por supuesto. Aquí hemos hecho todas investigación. ¿Viste? Qué bueno. De eso se trata Historia de Sexilio. Abel, qué lindo haberte tenido por acá. Unas palabras de cierre. Agradecerte esta posibilidad de poder poner voz, de seguir, porque a la vez que estaba hablando contigo me doy cuenta de las cosas todavía que hay por hacer, de las que tengo que hacer yo, de las que puedo hacer yo, de lo que podemos aportar entre todas, de ayudarnos entre todas, porque si no nos ayudamos entre la comunidad, pues ¿quién nos va a ayudar? En manos de quién lo vamos a dejar, ¿no? Exacto, el trabajo todavía que hay que hacer para las nuevas generaciones, que se den la mano, de que parece que el futuro, que decíamos que el futuro, me habías hecho la pregunta de cómo lo ves, que te he dicho que todavía lo veo más jodido, pero sí, hay que darse la mano porque si la derecha entra, aunque no nos queramos meter en política, pero si la derecha entra, el futuro no pinta bien. No pinta bien. No pinta nada bien. Entonces, entre todas, sí, darnos la mano y ayudarnos para que, bueno, por lo menos para que en la intimidad y en la calle podamos hacer lo que queramos, podamos amar libremente sin sentirnos señalados, ¿no? ¿Cómo se dice? Menyspreats, no sé cómo se diría en castellano. Menospreciados. Sí, menospreciados, y poder amar de una forma libre. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La recomendación. Bueno, creo que no me puedo esperar hasta el próximo episodio para recomendarte la lectura del trabajo de fin de máster en estudios feministas y de género realizado por Nerea Zúñiga Rodríguez para la Universidad del País Vasco. Nerea realizó un trabajo llamado Salir del pueblo, algunos relatos en torno a las causas y consecuencias del sexilio. Un trabajo que lo puedes conseguir en internet o me puedes escribir por correo y con gusto te lo comparto.
Esta entrevista fue grabada en las instalaciones del Centro LGTBI de Barcelona, el espacio municipal de referencia en Barcelona sobre la diversidad sexual y de género, que representa un servicio municipal del Ayuntamiento de Barcelona gestionado por la plataforma de entidades LGTBI de Cataluña. El Centro LGTBI de Barcelona ofrece un amplio catálogo de servicios de información, orientación y atención directa para la comunidad LGTBI y el resto de la ciudadanía, donde destaca el programa cultural de acción comunitaria y sensibilización abierto a toda la sociedad, convirtiéndose así en un punto de encuentro, reflexión y visibilidad sobre la diversidad sexual y de género. Además, el Centro LGTBI de Barcelona se encuentra en la calle del... ayúdame con esta pronunciación, Comte Borrell. Bueno, nada, mejor que tener aquí un catalán para que te lo pronuncie como es debido. Número 22 de la ciudad de Barcelona. Si quieres enterarte de más, visita su Instagram, @BarcelonaLGTBI. Antes de finalizar, también, darte las gracias por acompañarme en este viaje de huida, encuentro y reinvención. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a historiasdesexilios@gmail.com. Dale like a este programa y compártelo con quien consideres necesario. No podría despedirme sin comentarte también que en este episodio se contó con la asistencia en producción de Erika Salcedo. Gracias al Centra, tú lo dices en catalán y yo lo digo en castellano. El nombre del centro. El Centre LGTBIQA+. Molt bé! El Centro LGTBI de Barcelona por cedernos sus espacios para la grabación de esta historia de sexilio y por todas las actividades que realiza en pro de la colectividad. Nos encontramos en un próximo episodio. Adeu. Los relatos de huidas, encuentros y reinvenciones del colectivo LGBTIQ+, los encuentras en Historias de Sexilios, un podcast realizado por Melina Lozada.